Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que sería la constitución de un verso. Como saben, en la primera clase de este tema vimos métrica de un verso, que era la medida con la que nosotros cuantificamos las sílabas que tiene cada verso, posteriormente que tiene cada estrofa y finalmente que tenemos en la composición final de un poema. ¿Cuáles son los tipos de versos? Bueno, ahorita vamos a ver cómo es que se abordan estas diferentes ideas en un poema y cuál es su estructura. Bueno, hay versos de diferentes tipos. Existen dos tipos principales, los versos de arte mayor y los versos de arte menor. Los versos de arte mayor tienen más de 8 sílabas cuando se cuenta su métrica, o es decir, cuando contamos en cada verso 8 sílabas o más. Esto significa que serán de arte mayor. Mientras que si contamos un poema que tiene 5, 6 o 7 sílabas, significará entonces que es de arte menor. Estas son las dos divisiones, perdón, dicho, de la poesía o de los versos. Ujú. Los versos de arte mayor regularmente se utilizan en poemas más antiguos o en poemas que constituyeron los clásicos del modelo poético. Esto se refiere a sonetos, ¿no? Que constituían dos pares o dos estrofas de cuartetos y dos estrofas de tercetos, es decir, un cuarteto tiene 4 versos y un terceto tendrá 3 versos. Esto quiere decir que tendrían en total 8 versos para los cuartetos, ujú, y 6 para los tercetos. Bien, entonces este tipo de constituciones es muy clásico y regularmente sí contaban de 8 a más sílabas, ¿no? Incluso se formaba un verso que se le llama alejandrino. El verso alejandrino es un verso clásico y significa el principio de toda poesía clásica, como lo son los sonetos. Ujú. Regularmente el verso alejandrino se le contaban no solamente 8 sílabas, sino se le contaban 14. Y esto ya era una forma clásica de hacer poesía, es decir, era una rigurosa forma en la que el poeta se ponía a trabajar y a desarrollar un poema de esta composición, que regularmente pues tomaba muchísimo más tiempo y más dificultades que hacer un verso de arte menor. Ujú. Entonces, entre más sílabas tendrían, pues mayor era la complejidad del poeta para manifestar estos principios. Veamos entonces las características que les estoy mencionando aquí. Los versos de de mayor, perdón, son los compuestos de más de allá de 8 sílabas. Esto ya lo mencioné hace un momento. Y su métrica quiere decir que siguen de 8 sílabas en adelante. Ujú. Aquí está la composición desde donde a partir de nosotros tomamos la referencia para pues establecer esto. Ujú. 9 sílabas reciben el nombre de eneasílabo. Si vemos entonces el de 10 sílabas recibe el nombre de decasílabo, el de 11 recibe el nombre de endecasílabo, el de 12 sílabas recibe el de dodecasílabo, el de 13 trisecasílabo y finalmente pues no menos importante, el verso alejandrino de 14 sílabas, el clásico para escribir sonetos. Esto obviamente permite desarrollar muchísimas terminaciones distintas de lo que constituye un poema de arte mayor. ¿Ok? Entonces, más adelante veremos justamente los ejemplos donde veamos en qué consiste o qué se diferencia visualmente un poema de arte mayor y un poema de arte menor. Bien, entonces pasando a la siguiente parte, los de arte menor, como ya lo habíamos constituido, son regularmente para canciones más sencillas. En la Edad Media las canciones o las cánticas no siempre respetaban una estructura rigurosa, perdón, como el soneto. Aquí es cuando vemos la cantidad de sílabas que tenía un poema pues más común o de menos importancia poética. Tenemos aquí poemas sencillos porque sus recursos de sílabas son menores. Esto quiere decir que nuestro poema de arte menor debe de tener 8 sílabas o menos, contando obviamente del 2, de la sílaba número 2 a la sílaba número 8. De 2 sílabas es bisílabo, trisílabo con 3, tetrasílabo con 4, pentasílabo con 5, hexasílabo con 6, reptasílabo con 7 y octosílabo con 8, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, perdón, aquí es heptasílabo, disculpen el error. Bien, entonces, ya que tenemos estas terminaciones, podemos diferenciar esta cantidad de sílabas en los poemas que les voy a poner más adelante. Bien,
Siguiendo justamente con este principio, podemos determinar que los grandes clásicos o los autores del siglo de oro español, que son uno de los grandes escritores que se consagraron a través del soneto, ellos se permitían siempre hacer textos, o mejor dicho, poemas, con las composiciones más complicadas. En este caso, pues los de arte mayor. Los de arte mayor eran muy solicitados por estos grandes clásicos y realmente el poema de arte menor con menos de 8 sílabas se limitaba a canciones pues típicas de ciertas regiones de España, posteriormente de Nueva España y en varias regiones donde el castellano pues tuvo su origen. Recordemos entonces que el arte menor pues pertenece al público, ¿no? Al vulgo, al pueblo que podía cantar canciones incluso de cualquier cosa más sencillas, mientras que los términos o la métrica clásica o las medidas de sílabas de 8 para arriba, ¿no? Hasta 14 sílabas, eran para los grandes escritores que se consagraban a través del soneto. Recordemos que esas prácticas pues enaltecían de cierta forma las artes clásicas y también las actividades del poeta. Bien, ahora, ¿qué es una licencia métrica? Bueno, dentro de esta métrica del poema o de estas medidas del verso, las licencias métricas son diferentes, ¿no? Diferentes aportaciones en cuanto a la musicalización de un poema. Como sabemos, un poema está hecho para ser representado de forma oral, sino que ahora, bueno, o en la actualidad, los poemas, pues simplemente los leemos para nosotros, ¿no? De forma muy, muy personal. Pero antes los poemas eran declamados, ¿no? Eran hechos para ser, pues, presentados ante una audiencia que disfrutaba, ¿no? De todos estos tipos de poesía. Y bien, entonces, las licencias métricas, o es importante tener en cuenta esto, que a la hora de interpretar un verso, vamos a tener ciertos requisitos también que van a ir acompañados de nuestro verso o de todo nuestro poema. Y bien, ¿cuáles son las siguientes? Bien, estas licencias métricas son básicamente características que van a aportarle una mayor complejidad a nuestro poema. Voy a mencionar solamente dos por esta clase y la tarea, pues obviamente será solamente hacer el síntesis de este tema. No va a haber una tarea práctica contando, ¿no? Que están en semana de evaluaciones y las licencias métricas o los, eh, los rasgos que se le deben de respetar a un poema clásico, en este caso es la sinalefa y la sinéresis. Obviamente estas las voy a mencionar por características, pero de forma práctica lo estaremos practicando en las siguientes clases con poemas reales para que ustedes puedan contemplar en dónde está el ejemplo. La primera es una sinalefa y esta sinalefa es la unión de dos vocales. Ujú. Y estas dos vocales forman un diptongo. Este diptongo que se forma no se forma dentro de la misma palabra, sino que se forma combinando las dos vocales que se unen del final de una palabra y el inicio de otra. Veamos el siguiente texto. Veamos, aquí está. En sueño y en sueño tenemos como sílaba final ño y tenemos una o. Después tenemos una i, ¿no? Una i griega y tenemos después en ensueño la sílaba en. Entonces tenemos también otra vocal. Ahí tenemos tres vocales, ¿no? O, I y E, ¿ok? Estas tres hacen un triptongo o una unión de tres vocales. Entonces esto será también una sinalefa. Mientras que en la siguiente palabra que dice que aún estaremos uniendo la E y la A. Aunque si se dan cuenta, aquí hay una U, ¿no? Y aquí hay una U. Pero en esta parte el que, ¿no? La U no funciona como una U, funciona como algo que permite funcionar la Q. Ujú. Y en este caso la U de aún sí funciona como una U. Entonces lo estaremos señalando como un triptongo también, desde E hasta U, E aún, ¿no? Esto significa que se formó una, eh, una especie de triptongo que finalmente pues va a participar, ¿no? Siendo un todo, ¿no? Una relación del todo. Entonces, una sinalefa es básicamente unir vocales
de dos sílabas diferentes, obviamente de sílabas que no corresponden a la misma palabra. Una pertenece al final de una palabra y la otra al inicio, ¿ok? Entonces, al unir este tipo de, pues de vocales, estamos permitiendo que haya una nueva sílaba, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver más prácticamente cuando estemos trabajando el soneto. El soneto es, por representación, la forma ideal de poesía de los clásicos, ¿no? Y ahí hay muchísimas sinalefas. De hecho, eso es una regla. Regularmente siempre hay una o dos sinalefas durante todos los poemas de la Edad del Siglo de Oro. Y el siguiente es la sinéresis. En la sinéresis es aquella que se produce dentro de una misma palabra, es decir, la pronunciación en una sola sílaba de dos vocales. Entonces, en una sola sílaba encontraremos el diptongo. Ujú. Y juntas se pronuncian distintas, ¿no? Se ejerce cierta pronunciación diferente en las sílabas. Esto nuevamente también lo explicaremos ya dentro de un poema para que ustedes vean el ejemplo. Bien, chicos, que tengan un buen día. Recuerden que hoy solamente es hacer el resumen del texto, no hay otra actividad, porque correspondemos a la semana de evaluaciones. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase, que sí va a ser práctica, meramente poemas, para que ustedes conozcan dónde encontrar este tipo de licencias métricas en los poemas clásicos.